Ya nos vamos acercando a la meta. Hay 55 estudiantes. Súper. Bueno, ya estamos a puertas de comenzar. Estoy esperando unos minutitos, como ustedes son tantos los que van ingresando, así que les dejo unos minutitos para que se puedan conectar sin problema. Ya, vamos, 63. Me queda un minutito más de espera para que comencemos. No sé si alguien aprovechemos en este ratito, si alguien tiene alguna duda, consulta que hacer antes de continuar con la clase que partimos el otro día sobre gases. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, yo Dígame. tenía una duda sobre cuando teníamos que nos daban el nombre del compuesto o la fórmula y se supone que entre paréntesis poníamos el número de estado de oxidación y algunos elementos tenían más de un número de oxidación. No sé cómo reconocer el que yo voy a ocupar para así nombrar el compuesto. A ver, hay algunos que tienen varios estados de oxidación. Nosotros nos vamos a limitar, o yo quiero, digamos, acotar, mejor dicho, más que simplificar, acotar a un número de elementos y posibilidades de compuestos más reducidos, que son los más habituales, ¿ya? Entonces, dentro de los mismos elementos que pueden tener varios estados de oxidación, limitémonos a ocupar los que están dentro de la tablita, ¿ya? Por ejemplo, yo les di como ejemplo el nitrógeno, que tiene varios estados de oxidación, sin embargo en la tabla aparece solo con 2. Entonces nos limitamos a esos 2 cuando queremos asignar nombre o dibujar la estructura. Ahora, si la pregunta suya, ahora estoy pensando que puede ser por otra parte, si usted ve la estructura y no sabe cómo determinar el estado de oxidación que está ocupando en la estructura, por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, para después nombrarla, como por ejemplo la de la diapositiva que usted nos mostró decía cloruro de hierro y entre paréntesis tenía un número 2 romano. Ya, mira, voy a hacer el ejemplo aquí mientras. Ustedes están viendo el PPT, ¿cierto? Sí, profe. Ya, cloruro de hierro, por ejemplo, cloruro de hierro, si está entre paréntesis, esto implica que el estado del hierro es 2 y el cloruro tiene un único estado de oxidación, entonces por eso en este caso no se pone, ¿ya? No se da ningún antecedente de la parte negativa, solamente se da de la especie positiva dentro del compuesto. Entonces el cloruro es -1. El hierro es el positivo, por lo tanto es el que se pone primero, Fe, y después se pone el cloruro. Como el cloruro es -1, voy a ponerlo aquí con las cargas y después dibujo la estructura, ¿ya? Entonces, este es el estado de oxidación, es 2 más. Y el cloruro es
1 menos. ¿Ya? Pueden poner el 1 o pueden poner solamente la carga. Solamente para que haya una coherencia en la forma que escribí, le puse el 1 en este caso. Entonces, como aquí tengo dos cargas y acá tengo solo una, la única forma de que estén equilibradas o balanceadas las cargas dentro de la estructura es que existan el mismo número, ¿ya? Entonces, para eso voy a tener el hierro y el Cl. Como tengo un hierro y dos cargas, serían 2 más para el hierro. Voy a ponerlo aquí. A ver. No, me equivoqué. No quería hacer stone. Aquí. Sería hierro y Cl2. ¿Cierto? Cl2, exacto. Sí. ¿Ya? Es 2. Entonces aquí yo quería poner es 2 más. Y aquí es 1 menos. Entonces para que esto tenga la misma carga, tiene que ser 2 por 1 menos. Entonces, para eso le ponemos un 2 ahí abajo. Y esa es la estructura. Cloruro de hierro. ¿Ya? Entonces, este 2, que a veces confunde, no necesariamente significa que es el 2 de aquí. ¿Ya? Porque muchas veces confunden que este 2 romano, coincidentemente, justo hay un 2 aquí. Entonces muchas veces piensan que ese 2 corresponde con el de acá. Pero eso es variable. A veces está y a veces no. Es mera casualidad que en este caso coincide, ¿ya? Para que no se dejen guiar. Porque, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo donde está el mismo hierro, pero no se genera ese 2, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el óxido de hierro 2, ¿ya? Entonces tenemos el oxígeno que tiene carga. Hay que considerar que el oxígeno, salvo muy pocas excepciones, que son los peróxidos y los superóxidos, tiene el estado 2 menos, ¿ya? Siempre. Entonces, voy a grabar, pero justo como me estaban preguntando algo antes, ¿o quieren que grabe esto también? Bueno, empecemos a grabarlo ya, vamos grabando, grabar. Gracias por el aviso. Entonces, el óxido de hierro tenemos el oxígeno con carga 2 menos, ¿ya? Que es el estado habitual del oxígeno. Y tenemos el hierro que es 2 más. 2 más. Aquí lo puse al revés, pero da lo mismo porque todavía no formulo la estructura, ¿ya? Como el oxígeno es negativo, tiene que ir a la derecha. Como el hierro es positivo, tiene que ir a la izquierda. Entonces, ¿qué nos queda? FeO. Nos queda el feo. ¿Por qué aquí no aparece el 2? Porque tengo 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Por lo tanto, las cargas internas están compensadas. 2 y 2. Por lo tanto, en ese caso, no es necesario poner ningún subíndice al lado del hierro ni al lado del oxígeno, porque las cargas ya se encuentran compensadas. Entonces, en este caso, que dice hierro 2, no hay ningún numerito aquí abajo, ¿ya? Para que no asocien que la presencia de esto implica necesariamente un número aquí, ¿ya? Que no tiene por qué serlo. No sé si con ese ejemplo se aclara un poco más tu duda. Es que eso sí lo sabía hacer. Lo que pasa es que lo que no entiendo es cuando es la sistemática o UPAC, cuando por ejemplo usted no estaba haciendo un ejercicio de la guía y decía, por ejemplo, P2 o 3. ¿Cómo yo sabía que el óxido de fósforo, entre paréntesis, tenía un 3 romano si el fósforo tiene 2 estados de oxidación? El más 3 y el más 5. ¿Por qué va el más 3 y no el más 5? Eso es lo que me confunde, cómo identificar cuál estado de oxidación va. Ya, a ver, dame ese mismo ejemplo. Era P2. Sí, o 3. O
Va. O3. 3. Ya. Entonces, aquí vamos. Mira, el estado de oxidación del oxígeno, recuerda que, salvo excepciones, vamos a considerar siempre que es -2, ¿ya? Y que del fósforo puede ser o el 3 o el 5, en este caso, porque estábamos considerando solamente 2. Entonces, cuando los números no son múltiplos de otro, por ejemplo, si en uno fuera 2, 4 o 3, 6, estamos hablando de múltiplos, ¿cierto? Cuando no ocurre eso, matemáticamente la estrategia siempre es combinar o cruzar los números para que se mantenga la igualdad en una ecuación, ¿ya? Entonces estamos considerando que esto es una mini ecuación, y lo que tenemos que compensar son las cargas internas. Entonces, esto, ¿qué es lo que podemos considerar? Que este 2 es el que provenía de la carga del oxígeno, y este 3 el que provenía de la carga del fósforo, porque no son números múltiplos uno del otro, ¿ya? Entonces, Me comprendo. ¿sí? Entonces, sí, porque oxígeno tendría 2 cargas negativas y por 3 me darían 6. Entonces exacto. el fósforo tengo que multiplicarlo por uno que también me dé 6. Exactamente. Esa es la estrategia matemática. Entonces, si sabes que este es 2, me da 6, por lo tanto, para que esto me dé 6, ¿cuánto necesito? Que sea 3. ¿Cierto? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Con eso entonces se aclara. Ya. El resto que estaba escuchando, no sé si tenían una duda de ese tipo o no, pero si se les aclaró, perfecto. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces, de ese modo, nosotros podríamos elegir, si es que se puede, lo que más nos conviene, ¿cierto? A ver, ustedes pueden elegir la nomenclatura. Lo que no pueden elegir es el estado de oxidación, porque eso está sujeto o a la fórmula o al nombre. Pero si usted, por ejemplo, si yo tengo este mismo compuesto, el óxido de fósforo, yo le puedo dar varios nombres. Si no está sujeto a un tipo de nomenclatura, ustedes pueden asignar la nomenclatura que para ustedes les sea más cómoda, ¿ya? En ese sentido lo pueden elegir, pero ustedes no pueden decir aquí, no, este fósforo tiene 5, porque no tiene 5, está actuando con la número 3, ¿ya? Pero sí pueden elegir la nomenclatura. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo puedo decir que este es el óxido de fósforo 3, o que es el trióxido de difósforo, o que es el óxido fosforoso, ¿ya? La terminación oso, porque de los dos posibles que tenemos en la tabla, que es el 3 y el 5, está ocupando el menor. Y podríamos tener otro nombre que tal vez lo conozcan, pero yo no lo incluí en la tabla, que es el anhídrido. Bien, anhídrido fosforoso. Esto también corresponde a la nomenclatura clásica, ¿ya? Es como el anhídrido carbónico. Ahí yo creo que les puede sonar bastante más. Cuando se ocupaba el término anhídrido, cuando estábamos hablando de un óxido no metálico, como es en este caso, bueno, el fósforo. Y cuando se hablaba de los metales, se hablaba de óxido, ¿ya? Pero hoy en día la nomenclatura es más amplia en ese sentido, y cualquier compuesto binario que esté combinado con oxígeno se le llama o se le puede llamar óxido. No es necesario el anhídrido. Entonces, por eso no lo incluí, pero podría ser una alternativa de nombre también, ¿ya? Entonces, a quien me consultó sobre la elección, lo único que ustedes pueden elegir es el tipo de nomenclatura, pero no pueden modificar el estado de oxidación si la molécula está enunciada de esta forma, o si tiene un nombre específico
por el cual está sujeto a un estado de oxidación, ¿ya? No sé si me expresé bien, digamos, quedó claro, o hay alguna duda todavía al respecto. ¿No? ¿No? ¿Ninguna? Bien. No, profe. Ya. Bien. Entonces, dicho esto, este título que yo les tenía puesto aquí decía solo para recordar conceptos. En realidad no era mi idea recordar esto, pero bueno, si está bien, o sea, si lo tenían como duda, está bien recordarlo. Pero mi idea era recordar algunos conceptos que vimos en la clase anterior de gases. Entonces me gustaría, voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto ahora. Va a quedar en la clase grabada si es que lo quisieran, lo necesitaran. ¿Ya? Lo voy a borrar en este momento para solamente escribir que ustedes me recuerden algunas palabras que vimos en la clase anterior. Cualquiera. Cualquiera. Presión. Presión, perfecto. Presión. ¿Qué más? Temperatura. Masa. Temperatura. Bien. Masa. ¿Qué más? Volumen. Volumen. Compresibilidad. Compresibilidad. Ya, compresibilidad. Bien. Expansibilidad. Expansibilidad. Presión barométrica. Presión barométrica, súper. Presión barométrica. ¿Qué más? Profesora, en el chat. Difusibilidad. Difusibilidad. Uy, estas palabras de repente uno se enreda. Ley de Boyle. Volumen molar. Volumen molar. Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Ya. Súper. No sé si quieren agregar algo más. ¿Estamos bien con eso? Manómetro. Ya, súper. Manómetro. Ley de Avogadro. Constante de gases ideales. Ay, perdón, ¿me puede repetir? Constante de gases ideales. Constante de gases ideales. Ya. Ecuación de los gases ideales. Ecuación de los gases ideales. Presión manométrica. Presión manométrica. Aquí está la barométrica ya anotada. Ya. Presión manométrica. Densidad. A ver, alguien me escribió algo aquí. Dice densidad. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Ah, me dijeron presión barométrica. Aquí vamos a ponerle aquí. Presión atmosférica. ¿Ya? Porque en ese caso estamos hablando de lo mismo. Pero son, bueno, conceptos con distintas formas, pero estamos hablando de lo mismo. Ya, alguien me pregunta en qué parte del campus virtual puede ver las clases. Usted tiene que ver las clases donde dice carpeta profesora Tania, hay una pestañita, la despliega y todo lo relacionado con lo que les entregue, información, clase grabada, guía, todo va a estar ahí en esa pestaña, para que no se confunda con el, digamos, para que no tengan que buscarla en diferentes partes, está todo en una misma pestaña. Densidad, ley de Charles también. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí con la ley de Charles porque ya tenemos hartos conceptos involucrados. Ya, ¿cuál era la idea de ver esto? Ya, hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase anterior sin la necesidad de volver a ver, digamos, el PPT, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos? Propiedades de los gases. Variables que afectan fundamentalmente
a los gases, ¿ya? Aquí tenemos propiedades, la presión barométrica o atmosférica, la difusibilidad tenemos otra propiedad, la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, ya que son las leyes que por separado hacen el estudio de las variables que están afectando al estado gaseoso, pero que luego se convierten en la ecuación de los gases ideales. Y cuando la temperatura, la cantidad de materia, el volumen y la presión tienen un valor específico, aparece la constante de los gases ideales, porque esa proporcionalidad que existe entre el volumen y las demás variables, para transformarla en una igualdad, aparece una constante que es la que normalmente conocemos con el valor de 0,082 atmósfera litro partido por mol Kelvin. Existen otros valores que también revisamos con otras unidades y eso es lo que varía, pero esta normalmente es la más ampliamente utilizada. También tenemos diferentes tipos de presión, que es la manométrica y la barométrica. ¿Ya? Aquí hablamos de la presión atmosférica y en la manométrica, presión en cualquier otro sistema que no sea la atmosférica, ¿ya? La densidad también es una propiedad bien importante en la materia y particularmente en el gas, porque también la variabilidad que puede tener la densidad tiene que ver con el comportamiento también de los gases, ¿ya? También decíamos que el gas o el estado gaseoso es uno de los estados más simples desde el punto de vista de que todos los gases, independiente de el tamaño, la forma, las características químicas que tenga la sustancia, tienen un comportamiento muy parecido. Entonces, yo puedo aplicarles un mismo modelo, que es la ecuación de los gases ideales. Entonces, puedo aplicar este mismo modelo a cualquier gas. Y eso es lo fabuloso, porque nos simplifica enormemente la proyección del comportamiento que puede tener alguno de estos gases si yo varío la temperatura, o varío la presión, o varío el volumen, ¿ya? Cualquiera de las variables que yo pueda alterar, las puedo predecir perfectamente, independientemente la sustancia que sea, ¿ya? Siendo gases, el comportamiento es muy parecido, y eso es lo bueno que tiene. Bien, ¿hice un buen recordatorio? ¿Sí? ¿O les quedó algo en el tintero? Parece que no. Vamos entonces a la continuación, mezcla de gases. Aquí esto lo voy a poner voy a ampliar acá. Bien, entonces, cuando tenemos una mezcla de gases, y aquí voy justamente a lo último que les conversé, que los gases, al ser un estado simple y comportarse independiente de la naturaleza del gas, se puedan comportar de manera muy parecida entre ellas, tiene una aplicación bastante buena cuando tenemos una mezcla de gases y la composición que ésta tenga puede ser variable. Recuerden que en una mezcla las sustancias no tienen ni un orden ni una proporción definida, porque es una mezcla, o sea, puede tener una parte y 10 de la otra, puede tener 2 y 3 de la otra, o puede tener 5 y 5, puede tener partes iguales o distintas, y siempre va a seguir siendo una mezcla, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un recipiente con gas hidrógeno a una presión de 2,4 atm y tengo una cantidad de materia que corresponde a 0,5 mol en un volumen que ocupa 5 litros y a 20 grados. Por otra parte, tengo otro recipiente con helio, que se representa por estos puntitos rojos, donde tengo 1,25 mol y tengo una presión
de 6 atm. ¿Ya? Aquí está representado como con más peso sobre él por la presión que está ejerciendo, en el mismo volumen y a la misma temperatura. ¿Qué es lo que ocurre entonces si yo mezclo estos dos gases en un recipiente manteniendo el volumen y la temperatura? Ocurre que como los gases son tan independientes, podríamos decir, se siguen comportando como si estuviesen solos, ¿ya? Mientras no exista una reacción de por medio, los gases siguen actuando como que estuviesen solos por la vida. Entonces, si ponemos todos los 0,5 mol de hidrógeno y el 1,25 mol de helio en este mismo recipiente, la presión total que ejerce equivale a la sumatoria de las presiones individuales, es decir, 2,4 del hidrógeno y 6 del helio, equivale a la presión total ejercida si nosotros mezclamos estos dos gases en el mismo recipiente y bajo las mismas condiciones. Y la cantidad de moles, por supuesto, también debe mantenerse, 1,25 y 0,5, que serían 1,75 moles en total. Esa ventaja también la tienen los gases. Si pusiéramos aquí una sustancia líquida, una cantidad de moles, y la mezclamos con otra cantidad de moles, aunque ellos no reaccionen, no tengan una reacción química para formar nuevos compuestos, sí interactúan entre ellos, ¿ya? Y al interactuar, el volumen, por lo tanto, la presión total que ejercen varía. Entonces, si juntamos dos líquidos, lo más probable es que al juntarlos el volumen se reduzca por la interacción que existe entre las partículas. En cambio acá, esas variables se mantienen constantes. Y eso gracias a que cada gas se sigue comportando como si estuviese solo, en cantidad, en volumen y en presión. Entonces, cuando hablamos de mezcla de los gases, una forma de poder expresar la cantidad de cada gas que hay dentro de un recipiente es la fracción molar, ¿ya? Y tal como lo dice su nombre, cuando ustedes vean unidades de concentración, cuando vean disoluciones y unidades de concentración, fracción molar lo van a ver ahí, seguramente con detalle. ¿Qué relaciona la fracción molar? Los moles de una especie con respecto a los moles totales presentes en esa mezcla. Es decir, la fracción molar del hidrógeno, en este caso, sería los moles de hidrógeno, que serían 0,5, dividido por los moles totales, es decir, hidrógeno más helio. Por lo tanto, a ver, voy a escribir esto. Escribir texto. Entonces, aquí sería la fracción molar para el hidrógeno, sería igual a los moles de hidrógeno dividido por los moles, vamos a agrandar esto para que no se nos cambie, dividido por los moles totales. Y esto implica hidrógeno más helio. Ahí, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos expresar la cantidad de hidrógeno, lo podemos hacer de esta forma, que es una de las formas más utilizadas cuando estamos hablando de gas. Si quisiéramos expresar la cantidad de helio, es similar, pero va a tener un valor diferente, ¿cierto? Entonces vamos a tener, sí, la fracción de helio sería igual a moles de helio dividido por los moles totales. Y esto sería el hidrógeno más el helio, ¿ya? Ahora, los dos, como esta mezcla se compone solamente de dos gases,
las fracciones molares entre ellos van a ser complementarias. Es decir, las dos van a completar la unidad. A ver, si yo divido algo, que en este caso son los moles de hidrógeno, por otra cosa que siempre va a tener un valor mayor, porque los moles totales siempre van a ser más que la cantidad de hidrógeno sola. ¿Entre qué valores siempre va a estar la fracción molar? Si lo vemos desde el punto de vista matemático. ¿Qué valores podría tener la fracción molar siempre? ¿O entre qué valores va a estar? De acuerdo a esto. ¿O no? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, perfecto. Entonces, un indicador de la fracción molar es justamente que los valores no pueden ser ni mayor a 1 ni menores a 0. ¿Ya? Porque entonces no entendí. Ya, hagamos el cálculo. Por ejemplo, vamos a sacar la fracción molar de helio. ¿Ya? Entonces, los moles de helio son 1,75 dividido por los moles totales. No, perdón, me equivoqué. Los de helio son 1,25 dividido por los moles totales, que son el helio más el hidrógeno, es 1,75. ¿Qué valor nos da esto? 0,7. 0,7, ¿sí? 0,7. Entonces, si hacemos el otro valor, lo vamos a sacar por separado. ¿Ya? Hidrógeno va a ser igual a 0,5, que son los moles de hidrógeno, dividido por 1,75, que son los moles totales. ¿Cuánto nos da esto? 0,2. 0,2. Sí. Es que Ya, vamos a poner... daba 0,71 y 0,28. Ahí se iba. Ya, 0,71 y 0,28. ¿Será 0,29? ¿28 algo? Pero la suma debe dar 1, ¿no? Por eso, a lo mejor era 28 algo. Pongamos 0,29. Si consideramos con los dos decimales. Claro, 28 da 0,286. Por lo tanto, si lo aproximamos con dos decimales, quedan 0,29. Y el 0,71. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? O sea, en realidad se lo pregunté para ver si lo podían deducir o lo sabían. Es que, como siempre en la fracción molar se está dividiendo algo por otra cosa que siempre va a ser mayor, el valor de la fracción molar siempre va a estar entre 0 y 1. No va a ser ni mayor ni menor que esos valores, ¿ya? Porque siempre voy a estar dividiendo una cosa por algo que sea mayor. Por lo tanto, va a ser siempre menor a 1, pero no nos va a dar valores negativos ni nos va a dar el valor 0. Como la mezcla de estos gases son solamente dos involucrados, uno es el complemento del otro. ¿A qué me refiero con eso? Que si este vale 0,71, para que complete el entero es 0,29. ¿Ya? Es decir, que la fracción molar total, en el fondo, va a ser 0,71 más 0,29 nos da 1. Entonces, la fracción molar del helio, del helio, más la fracción molar del hidrógeno, va a ser igual a 1. Siempre. Si tengo una mezcla de 5 gases, la sumatoria de cada una de las fracciones tiene que ser 1. Siempre. ¿Ya? No puede ser mayor. Por lo tanto, si nosotros tenemos un valor, si teníamos que calcular la fracción molar de un gas, cualquiera, y nos dio 1,25, uno tiene que parar las antenitas y decir, no, aquí hay un error, porque no puede ser 1,25. O me equivoqué en tomar los datos, o tal vez no traspasé adecuadamente el valor de la calculadora. A lo mejor era 1,25 por 10 elevado a menos 2, y me faltó el exponente, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante hacer un paneo como general del ejercicio? Es para saber si en términos generales estoy bien orientado o no con el cálculo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, un indicador de la fracción molar es que este valor siempre
la fracción molar siempre va a estar entre 0 y 1, ni mayor ni menor que esos dos valores. ¿Bien? No va a ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Siempre tiene que ser menor. ¿Por qué no puede ser 1? Porque si fuera uno no dejaría espacio para el otro. No sé si me explico. Exactamente. Si fuera 1, quiere decir que no hay nada más, que no está mezclado con nada. Por lo tanto, si no hay una mezcla, no tiene sentido hablar de mezcla de gases o de presiones parciales. ¿Ya? Porque cuando hablamos de presiones parciales es porque hay una mezcla de gases, o más de una sustancia al menos, que está participando en la presión total. Por eso cada gas aporta con una parcialidad del valor de la presión. Entonces, si el valor es 1, quiere decir que no hay mezcla. Entonces no tiene sentido hablar de presiones parciales. Y si fuese 0, ¿qué pasaría? ¿O por qué no puede ser 0? Si fuera 0 no hay nada. No hay nada, exactamente. Entonces, si hay 1, si el valor es 1, quiere decir que no hay mezcla y que hay un solo componente. Y si es 0, quiere decir que no hay mezcla porque no hay ningún componente. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cosas, oye, que ustedes pueden ir deduciendo o teniendo por ahí como anotaditos, reservados como indicadores, es súper bueno, ¿ya? Y en cualquier materia que ustedes puedan estudiar, la verdad es que siempre hay situaciones que nos están indicando si estamos bien encaminados o no, ¿ya? Y eso implica que no tengo para qué aprenderme de memoria muchas cosas. Hay algunas situaciones, obviamente, que ustedes tienen que memorizar, pero en muchas de ellas la memoria juega un rol menos importante, porque ustedes pueden ser capaces de deducir cosas, ¿ya? Y eso es lo más relevante, porque les permite ocupar toda su reserva, digamos, intelectual para trabajarlas en otros aspectos y no para almacenar solamente cosas de memoria que ustedes puedan deducir. Bien, entonces, esto lo voy a dejar por acá mientras y lo voy a tener que borrar porque después si no me va a aparecer en todo. Borrar mis dibujos. Voy a borrar esto, ¿ya? Que era como un ejemplo. Profe, entonces los valores tienen que estar entre 0 y 1, pero no puede ser 1. No puede ser 1. Ah, ya. ¿Ya? No es en mayor o sea, menor o igual. Es menor que 1 y mayor que 0. A ver, avanza entonces. Mira, acá cierto rato mi compu se me queda como medio pegadito. Hasta ahora también está cansado. Ya, ahí está. Entonces, esta es la ecuación que grafica lo que estábamos ejercitando recién, ¿ya? La fracción molar de una especie son los moles de esa especie dividido por los moles totales. Y las fracciones involucradas de todos los gases presentes en la mezcla siempre va a ser 1. Sean 2 gases o sean N. Pueden ser 20 gases, así exageradamente. Pueden haber 20, pero la sumatoria de la fracción molar de cada uno siempre debe ser 1. No puede ser más, porque siempre, siempre, siempre es solo una parte del total, ¿ya? Ahora, ¿por qué se utiliza tanto la fracción molar? Porque la fracción molar está expresada en tanto por 1. Entonces, si ese valor ustedes lo multiplican por 100, le queda expresado en porcentaje, que es otra forma también bastante simple de expresar una cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es simple? Porque, por ejemplo, lo más habitual cuando hablamos de porcentaje es decir, por ejemplo, en los precios de las cosas, en la ropa, en la comida, etcétera. Entonces, hay un 50% de descuento por el fin de semana en cierto producto en el supermercado. Entonces, ustedes pueden no saber cuánto es el valor, pero sí saben que va a ser la mitad de lo que cuesta, porque el 50% menos, ¿ya?
Entonces, desde ese punto de vista, hablar de porcentaje es muy simple porque es fácil asociarlo a proporciones dentro de la cantidad que se está trabajando, que se está evaluando. ¿Ya? Entonces, si este 1 lo multiplicamos por 100, nos queda el 100%. En el ejercicio que hicimos, que nos daba 0,71, lo multiplicamos por 100, equivale al 71% del total. O el 0,29 al 29% del total. ¿Ya? Entonces, por eso tiene la ventaja de que es muy fácil hacer la transformación a porcentaje. ¿Sí? Bien. Okay. Acuérdense que si tienen duditas, me van indicando nomás las dudas que se presenten. Continuamos entonces. Creo que viene un ejercicio. Ley de Dalton. Nos está indicando la ley de las presiones parciales. Aquí vamos a hacer una revisión de las fórmulas. Ya, en la mezcla de los gases, la presión total es la suma de todas las presiones individuales de cada gas, ¿cierto? Entonces, la presión total va a ser la sumatoria de las presiones individuales. También sabemos que aplicando la ecuación de los gases ideales, la presión total es igual a los moles totales por R, que es la constante de los gases, T, que es la temperatura absoluta, y V, que es el volumen. Si hacemos esto, hacemos la relación entre la presión parcial, la ecuación de los gases ideales para la presión parcial, y la ecuación de los gases ideales para la presión total, y lo trabajamos matemáticamente. Es decir, la presión parcial la divido por la presión total, llegamos a la fracción molar. En el fondo, lo que se está mostrando acá es de dónde se deriva la presión parcial, ¿ya? Que las fórmulas que nosotros necesitamos para resolver un cálculo en gases, la verdad es que son pocas, ¿ya? Y por lo mismo no es necesario aprenderse cada una por separado, porque las podemos deducir perfectamente de acá, ¿ya? Entonces acá, si bien esto no es que ustedes tengan que hacer esto para llegar a la fracción molar, pero ¿de qué nos sirve? Para poder entender de dónde proviene y que proviene exactamente de la presión de los, o sea, de la ecuación de los gases ideales que ya ustedes conocen. La presión parcial también la podemos expresar de otra forma, y esta es la otra formulita importante, ¿ya? Que nos dice que derivada de esta misma relación que sacamos acá, que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, ¿ya? Por lo tanto, de aquí las dos ecuaciones importantes es P V igual a nRT y que la presión parcial es igual a la fracción de esa sustancia en particular por la presión total, ¿ya? Entonces, esas dos ecuaciones son las que nos van a ayudar a resolver prácticamente todos los ejercicios asociados con gases. Entonces, si uno se va a aprender algo de memoria, que sean estas dos ecuaciones. Profe, Dígame. en la fórmula en el cuadrito de naranjo, la R por T, ¿la T representa el total como numérico o en módulo qué? El T de aquí, este T, es la temperatura absoluta. Temperatura en grado en Kelvin. Sí, normalmente la temperatura se da a menos que dentro de la resolución del ejercicio lo que te estén pidiendo sea determinar la temperatura a la cual se genera tal o cual cosa, ¿ya? Pero normalmente la variable de temperatura se entrega. Gracias. Lo importante de la temperatura es que tú siempre la debes trabajar en Kelvin. Kelvin, eso que no se te olvide, ¿ya? Porque en la clase anterior vimos por qué no podíamos trabajar con grados Celsius, ¿sí? No sé si lo recuerdas, pero cuando trabajamos en grados Celsius, la temperatura estándar para los gases es 0 Celsius. Y si aplicamos el 0, acá en la ecuación,
se nos desaparece la ecuación, ¿ya? No podemos trabajar con ella. Entonces se trabaja con una temperatura absoluta porque no van a haber valores negativos y tampoco va a estar el cero de por medio como posibilidad dentro del cálculo. ¿Ya? Entonces siempre con Kelvin. Bien, entonces, ahora nos vamos al ejercicio. Ya, un ejercicio fácil y bonito, y yo creo que vamos a alcanzar a hacer este ejercicio, y la clase se nos acaba, porque esta clase es muy breve. Pero así que aprovechemos. Espero que estén con su calculadora a mano, ¿ya? Con lapicitos, lápiz, y comiencen a hacer este ejercicio. Dice, calcule la presión ejercida por una mezcla de 2 gramos de hidrógeno y 8 gramos de nitrógeno a 273 Kelvin en un recipiente de 10 litros. Entonces, les dejo unos minutitos para que comiencen a hacerlo. Si alguien tiene una duda me puede preguntar, por supuesto, y lo revisamos, ¿ya? Pero les voy a dejar unos minutos para que ustedes comiencen. Profesora, tengo una duda. Dígame. Que en la prueba va a pedir que uno ponga los datos antes de hacer el ejercicio. Mira, depende cómo se evalúe. Yo les sugiero siempre que pongan los datos porque es una forma más ordenada de afrontar el ejercicio, ¿ya? Pero no es necesario que pongan todo el detalle si eso viene en el enunciado, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen que hacer transformaciones de unidades, siempre es conveniente para efectos de revisar si es que ustedes se equivocan, de dónde sacaron o cuál fue el error que cometieron. Por ejemplo, si tenías 580 ml y tenías que transformarlo a litro y no lo hiciste, pero no está registrado, tal vez a mí me va a costar ver dónde está tu error. Y tal vez el error no era de procedimiento, sino que solamente de una transformación y es un error menor. Pero si yo no lo veo, me sería difícil asignar puntaje por algo que no está registrado. ¿Ya? Desde ese punto de vista es conveniente, pero no es una exigencia. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, yo mientras voy copiando los datos y si alguien después saca la respuesta, me la puede indicar ahí por el chat.
No sé si alguien sacó el valor. Sí, moles totales, alguien está preguntando, sí. Josefa le da 22,37. Ya, no sé si alguien más sacó el valor. Josefa ya tiene uno. ¿Lo revisamos o aún no? Chicos y chicas. Sí, sí, por fin, ya, vamos. Entonces, a ver, como les indicaba, los datos no es imprescindible que los pongan, pero siempre es una forma más ordenada de ver el ejercicio completo. Entonces yo sugiero que lo hagan así, pero en realidad cada uno lo trabaja como mejor lo entienda, ¿ya? Entonces tenemos los gramos. A ver, aquí hay un dato importante. El hidrógeno se enuncia como hidrógeno, pero es un error recurrente considerar el hidrógeno como atómico o el nitrógeno como atómico. Cuando estamos hablando de gases, hay varios gases que son diatómicos. Diatómicos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? El hidrógeno, el H2, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro me faltó el 2 ahí, el bromo, el yodo. ¿Ya? Todos, ahí le puse un 3, perdón, ahí me equivoqué, es un 2, son diatómicos. Ya. Entonces, todos estos elementos, cuando estamos hablando de gases de estas sustancias, son todos diatómicos, ¿ya? Por lo tanto, aunque aquí no lo diga, ustedes debieran poder hacerlo, ¿ya? O debieran saber que son diatómicos. Solamente son estos, ¿ya? Entonces, aquí, para poder sacar los moles, tengo que considerar eso, es súper importante porque si no les va a dar otro valor, ¿ya? Entonces, tenemos 2 gramos y vamos a poner entonces moles de hidrógeno. Va a ser igual a 2 dividido entonces por 2, porque la masa de la molécula es igual a 2, ¿ya? Entonces este es un mol, quiero decir, un mol, ¿ya? Y en el caso del hidrógeno, del nitrógeno, va a ser moles de nitrógeno, va a ser igual a 8 dividido por 28, ¿ya? Porque 24 es la masa atómica, pero la molécula tiene una masa de 28. Y esto va a ser igual a 8 dividido en 28 me da, 8 dividido en 28 me da 0,286, ¿ya? 0,286. Aquí, cuando son números pequeños, menores a 1, es preferible considerar más decimales o poner notación científica. Ya si usted hace muchas aproximaciones y después de eso quedan varios cálculos, a veces los resultados varían mucho. Ya entonces mejor más decimales. La temperatura está en Kelvin, entonces no hay que hacer ninguna transformación. El volumen está en litros, así que también queda bien. Y el R me está indicando que el volumen es en litro, la cantidad de materia en mol. Alerta de emergencia. Ay. A ver. Aquí comienza lo lindo. Ah, está en todas partes. No sé qué habrá pasado. Yo supongo que ustedes también tienen la... No, al menos no todavía. No sé, yo siento otras alarmas acá, no sé si son de mi casa. Pero espérenme un momentito, chicos. Voy a ir a averiguar. Profe, no se arriesgue, no.
La No, perdimos. tía. No. Alguien que la vaya a salvar. ¿Qué? ¿Qué? Un mensaje de mal prueba estamos? decía. Sí, dice algo de Zelda, Lam. Disculpe Algo las así. molestias. Mensaje de prueba, disculpe la molestia. Mensaje de prueba sin costo. ¿Qué fue? Me asusté. Ah, bueno, bienvenido a Chile. Ya, parece que nada terrible, decía mensaje de prueba. No, es que efectivamente cumple la función de ser súper alarmante, porque uno se le paran los pelos cuando escucha ese sonido. Profe, no nos asuste de nuevo así. Pensemos que la perdimos. Pero chico, yo que estoy igual, quedé así, media saltona, así que, no sé qué pasó. Ya, decía de prueba. Ya, esperemos que no haya... Bueno, la otra vez también mandaron uno de prueba y fue terrible. Pruebas en costo, ya. Estaba Menos mal estábamos en precaución. la playa. Oh, sí. Sí. Mira, acabo de leer, ahora me llegó un mensaje, dice mensaje de prueba sin costo, disculpe las molestias. Ay, no. Después que uno queda ahí con el corazón en la mano. Bueno, ya, pasó. Terminemos el ejercicio y cerramos la clase. Ya nos quedan 2 minutitos más. Ya, papá pensó que se le echaba a perder el teléfono. Bueno, para que vean que es alarmante. Ya, entonces, me había descolocado con el ejercicio, pero terminemos. Entonces, dice, ya, tenemos todos los datos y la ecuación que vamos a ocupar es la ecuación de los gases ideales porque nos están pidiendo la presión ejercida, ¿ya? Entonces, como nos están pidiendo la presión, vamos a la ecuación en cuestión. Entonces, tenemos que P es igual a nRT dividido por B. ¿Ya? Lo importante es que todos los datos que vamos a poner en la ecuación estén en la unidad correspondiente. Entonces, ese tratamiento de datos previo es súper importante, cosa que cuando apliquemos la ecuación simplemente reemplacemos y no estemos con modificaciones dentro de la ecuación, porque eso enrarece el ejercicio y muchas veces cuando cometemos errores es porque comenzamos a hacer transformaciones dentro de la ecuación. Lo más adecuado, la ecuación despejada en función de la variable que nos están pidiendo, que es la presión, y aparte la transformación de todas las unidades y después simplemente reemplazo. Entonces, presión va a ser igual a la cantidad de moles. Como me están pidiendo la presión de la mezcla, puedo llegar y sumar directamente los moles. Entonces va a ser 1,286 por el R 0,082 por la temperatura, que son los 273 Kelvin. Y todo eso, voy a ponerlo en paréntesis, dividido por el volumen, que son 10 litros, ¿ya? Entonces, cuéntenme, chicos y chicas, ¿cuánto les da esto? A ver si llegamos al mismo resultado. Tenemos que llegar al mismo, pero a veces uno se equivoca en algún detalle. 2,89. 2,88. Eso. Yeah. 88. 2,88, 2,879. ¿Ya? 2,88 si lo dejamos con 2 decimales, 2,88, y nos falta algo súper importante. ¿Qué nos falta? Atmósfera. Atmósfera, súper. Ya, acuérdense que el apellido es fundamental. Si no va con el apellido, pasa a ser una cifra sola y sin sentido. Cuando le ponemos la dimensión, ya podemos enunciar de qué se trata, ¿ya? Le damos sentido a ese valor. Ya. Entonces, ¿cómo estamos aquí con el ejercicio? ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ya, entonces aquí nomás, ojo con esto, con los gases diatómicos, los voy a poner en otro color para que no lo olviden, ¿ya? Estos hay que saberlos, porque normalmente el hidrógeno o el nitrógeno o el oxígeno
se enuncian y no necesariamente se escriben, ¿ya? Ojo piojo, tal como dice Catherine, ojo piojo con los gases diatómicos, que no son muchos y debemos saber que efectivamente de forma gaseosa se comportan como moléculas, no como átomos, ¿ya? Bueno, después queda otro ejercicio, este lo vamos a revisar, se los dejo planteado si ustedes lo pueden resolver, súper, o si no, lo dejamos para mañana. De todas maneras, lo vamos a revisar mañana, ya que son ejercicios que hay que tener otras consideraciones. Y después hay otro ejercicio más. No, tenemos varios ejercicios para trabajar mañana. Así que, bueno... Ya. Literal, weón. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué le pasó a mi amigo? El micrófono. El micrófono, sí, algo pasó. Algo pasó. Sí, todo eso y más. Ya. Bueno, estimados estudiantes, espero que en la clase, aunque sea cortita, siempre sea provechosa. Espero que hayan podido hacer o entender o recordar los ejercicios, ¿ya? Porque recuerden que de aquí hay muchos que se manejan bastante bien con la materia, hay otros que no tanto, hay otros que no la han visto, hay otros que no la ven hace mucho tiempo. Entonces, atendiendo a toda esa variedad de conocimientos que se tienen en estos momentos, tenemos que ir revisando uno por uno, ¿ya? Así que quedamos hasta acá y nos vemos mañana, nos encontramos, nos contactamos mañana 10 para las 11. Que tengan una muy buena tarde, que esté muy rica esa 11 y nos estamos encontrando. Que estén muy bien y hasta mañana. Chao, chao. Chao, profe. Que tengan una buena tarde. Una rica 11. Chao, chao. Chao.